Nos enorgullece anunciar que la nueva ala pediátrica llevará el nombre de una mujer que ha dado mucho a esta familia y a esta ciudad, dijo. El ala Margarita Johnson. Hubo una limpia oleada de aprobación, como si el aire hubiera estado esperando a que alguien mostrara columna vertebral. Me permití respirar. Rebecca aplaudió con manos cuidadosas. Las cámaras me enfocaron y mantuve mi rostro abierto y sereno. El primer amor de mi padre regresó, exigiendo que mi madre se hiciera a un lado. Mi madre, dulce e ingenua, no pidió nada en el divorcio, excepto llevarme con ella. Tomé su brazo, frustrada por su falta de interés propio. «Mamá, ¿para qué me necesitas? Toma el dinero. ¿No sería mejor usarlo como efectivo para mantenerte? Quizás hasta salir con algunos chicos jóvenes. No te preocupes por mí. Yo usaré el dinero de papá para cuidarte». Mi madre dudó, pero la interrumpí y me volví hacia mi padre con mi mejor sonrisa profesional, falsa. «Papá, hablemos de la compensación para mamá por su juventud perdida y los daños emocionales». Intrigado por mi tono empresarial, mi padre sorbió su té. «Continúa», explica. «Bueno, entonces no me contendré». Sonreí levemente y comencé a enumerar exigencias. Primero, el ático en el centro debe transferirse a nombre de mamá. Segundo, el 15% de las acciones originales de tu empresa. Eso no es demasiado, ¿verdad? Y por último, algo de dinero en efectivo. Digamos $100 millones para que sea un número redondo. La señora Johnson jadeó detrás de mí, sorprendida por mi audacia. El rostro de Rebecca se oscureció, aunque mantuvo su tono suave. «Cariño, eres demasiado joven para entender. Estas cosas afectarían seriamente la empresa de tu padre». La miré de reojo. «Disculpe, señora. Mis padres están discutiendo su acuerdo de divorcio. Como externa, ¿por qué interrumpe?» El rostro de Rebecca se sonrojó de inmediato. Mi padre le hizo un gesto para que guardara silencio, observándome con interés. «El 15% es demasiado. La casa y el dinero en efectivo están bien». «No», me mantuve firme. «Las acciones no son negociables. Mamá ha estado contigo por 17 años. Ella merece crédito por sus sacrificios. La vas a echar por tu primer amor. Ella necesita seguridad. De lo contrario, todos sabrán que Tom Johnson es un canalla que abandonó a su esposa, y eso dañaría aún más el precio de tus acciones». Mi padre se atragantó de rabia. Yo lo miré sin miedo. «¿De verdad pensabas que podías usar a mi madre como un trapo desechable?» Ni pensarlo. Tras un momento tenso, Tom de repente rió. «Bien, acepto las acciones, la casa y el dinero en efectivo. Tu mamá puede tenerlo todo, pero tengo una condición». «¿Qué condición?», pregunté. Él señaló hacia mí. «Debes quedarte». Sabía exactamente por qué papá insistía. Nadie entendía su verdadera naturaleza mejor que yo. Aunque amaba a Rebecca, yo era lo suficientemente excepcional como para ser considerada una heredera digna a sus ojos. Y como Rebecca no podía tener hijos propios, esta condición le venía perfecta. Independientemente de sus razones, jugaba justo a mi favor. Quedándome, podía mantener mi estilo de vida privilegiado, gastar su dinero y apoyar a mi ingenua mamá. Un arreglo perfecto. Pero la señora Johnson objetó. Me jaló detrás de ella, mirando a Tom con furia, como una gallina protegiendo a su polluelo. «No, no quiero el dinero. Quiero a mi hija». «Mamá, sé razonable. Estás impidiéndome enviarte dinero». La aparté rápidamente y le susurré al oído, tratando de persuadirla. «Mamá, escucha. Estoy yendo de incógnito. ¿Entiendes qué?», preguntó confundida. «Piensa. Tú tomas el dinero y vives libremente. Yo me quedo aquí. Como se siente culpable, me tratará especialmente bien. Lo que sea que me dé de meses te lo enviaré directamente. Es sostenible, como trasquilar ovejas». La señora Johnson asintió a regañadientes, aunque aún disgustada. Añadí un último punto para convencerla. «Además, estando yo aquí vigilando, él y su precioso primer amor no lo tendrán fácil. Seré la espina en su costado». Un recordatorio constante de la mujer amable y hermosa que solía ser la señora de esta casa. La expresión de mi mamá cambió. Me miró a mí, luego a Tom, y finalmente, animada por mi mirada significativa, asintió con humillación, pero también con determinación. Sonreí con satisfacción. El acuerdo se finalizó rápidamente con el abogado de Tom trabajando con eficiencia.
La señora Johnson firmó su nombre con manos temblorosas, convirtiéndose oficialmente en una mujer rica con bienes valorados en más de $100 millones. El momento en que mi mamá se fue, Rebecca comenzó a imponer su nueva posición como señora de la casa. Intentó mostrarse cálida. Incluso cocinó la cena para mí ella misma. 4 platos y una sopa, todos bellamente presentados. «Cariño, prueba mi pescado especial. Es mi especialidad», dijo entusiasmada. Miré el pescado perfectamente acomodado en mi tazón sin apetito. Mi mamá podía ser ingenua, pero su cocina siempre había sido excepcional. Crecí con su comida y mi paladar estaba refinado. Dejé mis palillos, saqué mi teléfono y abrí una aplicación de entrega de comida, una pizza de trufa negra con doble queso y una orden de sashimi de mariscos. Pedí deliberadamente justo frente a ella. La sonrisa de Rebecca se congeló. «Cariño, trabajé mucho en esta comida», la interrumpí. «Señora, papá paga a un chef. Usted no necesita cocinar. Además, no estoy acostumbrada a su comida». Rebecca finalmente mostró signos de enojo. Mi padre salió de su estudio presenciando la escena. Frunció el ceño. «Emily, ¿así es como le hablas a Rebecca?» No discutí. Solo me encogí de hombros. «Papá, si te gusta, come más tú». Naturalmente, él se puso del lado de su primer amor, pero bajo la mirada expectante de Rebecca, incluso dudó antes de decir con diplomacia: «Rebecca, quizá deberíamos dejar que el chef se encargue de las comidas en el futuro». Rebecca asintió con humillación, sin atreverse a protestar. El pedido llegó poco después. Encendí la pantalla de proyección. Comí con deleite mientras la comida cuidadosamente preparada por Rebecca permanecía intacta. A la mañana siguiente, bajé y la encontré dando órdenes al personal. «Cambien estas cortinas por unas beige. Combinarán mejor con el sofá. Este jarrón es demasiado vulgar. Consigan algo más elegante». Y el estudio del señor Johnson. A él le gusta ordenado. Quiten todas esas decoraciones inútiles. Ya estaba cambiando todo lo que mi mamá había dispuesto con tanto cariño. Solté una risa fría y me dirigí a la señora Sang. «Deje ese jarrón donde está». La señora Sang me miró con incomodidad. Rebecca se acercó, hablando en voz baja. «Cariño, el estilo de la casa está anticuado. Un cambio haría que todos se sintieran mejor». «Yo me siento bien como está», dije. «Mi mamá eligió estas cosas y yo estoy acostumbrada a ellas. Si tú te sientes incómoda, puedes vivir en otro lugar». «Emily», dijo la voz de advertencia de mi padre desde el comedor. Me giré hacia él, extendiendo las manos con inocencia. «Papá, cada rincón de esta casa fue personalmente arreglado por mamá. Ella apenas se fue y ya quieres borrar todo rastro de ella». Rebecca se acercó y tiró suavemente de la manga de su saco. «Tom, no culpes a Emily. No lo pensé bien. Solo quería hacer que esta casa se sintiera más acogedora». Sus ojos se enrojecieron al hablar, mostrándose lastimera. Papá se ablandó de inmediato, le dio una palmada en el hombro y luego se volvió hacia mí. «Emily, Rebecca lo hace con buena intención. Déjala encargarse de los asuntos de la casa a partir de ahora». Sonreí. «Perfecto. También se hará cargo de mis asuntos». Papá asintió instintivamente. Justo lo que había estado esperando. Saqué mi teléfono, abrí una página de artículos de lujo y señalé los bolsos más nuevos. «Rebecca, ¿de qué color crees que debería comprarlo? O mejor, los compro en todos los colores». Rebecca se quedó paralizada. Continué fingiendo inocencia. «Además, para la gala benéfica de la próxima semana, quiero pujar por ese collar de diamantes. ¿Podrías aconsejarme hasta cuánto debería llegar? Ya que papá dijo que ahora estás a cargo de los asuntos de la casa, mis gastos deberían entrar también bajo tu gestión, ¿cierto?» El rostro de Rebecca se puso instantáneamente verde. No me habló el resto del día. Vagó por la casa con una sonrisa quebradiza, susurrando al personal y dejando pequeñas ráfagas de perfume en cada habitación por la que pasaba. Mi padre se enterró en su estudio y llamó 2 veces al abogado, una para confirmar las transferencias y otra para preguntar sobre los derechos de voto. Fingí no darme cuenta de ninguna de las 2 llamadas. Ya sabía la respuesta. Las acciones transferidas a mi madre eran acciones ordinarias con pleno poder de voto. En una sala de juntas, el silencio contaba menos que una mano levantada. En la cena, el chef preparó un menú capaz de sellar una tregua. Había una sopa clara,
un pescado delicado y verduras pequeñas alineadas con precisión militar. Rebeca alababa cada plato como si lo hubiera planeado ella misma. Papá comentaba proyecciones trimestrales entre bocado y bocado. Yo comía despacio, observándolos como si viera una película cuyo final no terminaba de recordar. Cuando llegó el postre, una crema ligera, Rebeca aprovechó para suavizar el ambiente. Emily, sobre la gala benéfica de la próxima semana, pensé que podríamos ir juntas. Sería bueno que nos vieran como una familia. Dejé mi cuchara. ¿De quién es la beneficencia este año? De la Fundación Johnson, respondió mi padre. El ala del hospital va adelantada. Anunciaremos el nombre esta noche en privado y en público durante la gala. Me observaba, esperando que adivinara el nombre. Mi madre siempre había soñado con una sala de lectura para niños dentro de un hospital. Solía decir que los cuentos son la manera de enseñarle al corazón a respirar cuando las máquinas no pueden. ¿Qué nombre irá en la placa?, pregunté. Tom se aclaró la garganta. La junta sugirió un nombre neutral. El ala familiar Johnson. Neutral, repetí. Conveniente, anónimo, olvidable. Rebeca sonrió rápidamente. Es elegante. No provoca a nadie. Se refería a mi madre. Se refería a los accionistas que preferían comunicados de prensa con líneas limpias. Miré a mi padre. Un nombre neutral invita a especulaciones. Un nombre claro las termina. Si quieres buena voluntad, haz una elección que parezca una columna vertebral y no un encogimiento de hombros. Él dejó su copa. ¿Qué propones? Propongo el ala Margarita Johnson. Dije el nombre de mi madre. Ella dio 17 años a esta familia y a esta empresa. Si no crees en honrarlo, al menos finge hacerlo. El mercado bursátil se mueve fácilmente con cosas que parecen integridad. La sonrisa de Rebeca se tensó. Lo discutiremos, dijo, lo que significaba que discutiría en privado y esperaría que yo guardara silencio en público. Me levanté. Discútanlo con las personas que leerán la placa. Yo me retiro. Tengo una prueba de vestido. No tenía ninguna prueba de vestido. Tenía una cita con el abogado que había manejado el divorcio. Me recibió en una oficina de vidrio con vista al río, y con una expresión que decía que le gustaban las reglas porque hacían el mundo predecible. También le gustaban los clientes que leían la letra pequeña, y yo la había leído toda. Su madre firmó todo, dijo, deslizándome una carpeta. Los fondos fueron liberados. La transferencia de la propiedad está iniciada. El traspaso de acciones se registró al cierre del mercado. Hizo una pausa. Nunca he visto que un cónyuge pida acciones con derecho a voto. Usualmente piden dinero en efectivo y una salida silenciosa. Usualmente planean irse, dije. Mi madre planea vivir. Esa es la diferencia. Él se recostó en la silla. Entiende que darle derechos de voto cambia las cosas. Su padre no podrá imponer ciertas decisiones en la junta sin ella. Si intenta diluir, deberá consultarla. Si trata de dividir activos para reducir su poder, ella tendrá base legal para objetar. Quería ver si me estremecía al escuchar la palabra poder. No lo hice. Crearemos un fideicomiso, dije. Las acciones estarán ahí con una instrucción simple. Votar a favor del valor a largo plazo y a favor de que el apellido Johnson no se convierta en un chiste. Tienes 19 años, dijo casi con ternura, y logró que 19 sonara como un rumor. ¿Estás segura de que quieres cargar con esto? Miré el río gris y firme. No lo estoy cargando, lo estoy devolviendo a quienes lo construyeron. Los empleados, los clientes, mi madre. Si mi padre quiere un legado, puede ganárselo como todos los demás. Una decisión a la vez. De camino a casa, le envié a mi madre la foto de un pequeño departamento cerca del parque. Paredes claras y mucha luz. Ella me respondió con 3 palabras que me dieron ganas de comprar el cielo y ponérselo a su nombre. Se ve seguro. La casa se sintió más fría esa noche. Rebeca había ordenado retirar la foto familiar de la mesa de la entrada y poner un gran cuadro abstracto en blanco y negro. Era caro y no decía nada. Le pedí a la señora Sang que trajera la foto a mi cuarto. Su madre es hermosa, dijo, observando la imagen antes de dármela. Lo es, respondí. La gente confunde la bondad con debilidad. No son lo mismo. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi padre hojeaba las páginas financieras y yo hojeaba su rostro. Era un lector cuidadoso cuando el tema era el mismo.
Rebeca removía su café, fingiendo no mirarme fingir que no la miraba. Los dejé en esa lenta ecuación hasta que mi padre no soportó más el silencio. La junta se reúne al mediodía, dijo. El mercado preguntará sobre el acuerdo. Puede que haya dudas respecto al traspaso de acciones. Diles la verdad, respondí. Compensaste a una mujer por 17 años de trabajo no remunerado. Honraste un matrimonio que había llegado a su fin. Hiciste un trato justo y estás orgulloso de ello. Y si alguien objeta, pregúntales cómo tratan a las personas que criaron a sus hijos mientras ellos aumentaban su precio en bolsa. Me miró fijamente. Piensas como un comunicado de prensa. Sonreí. Piensas como el lector que decidirá si confiar en ti. Doblando el periódico, dijo tras una pausa. Lo del nombre. Si acepto usar el de tu madre, no harás un escándalo en la gala. Si aceptas, dije, estaré de pie. No necesitaré hacer un escándalo. Él casi sonrió. Casi. Rebeca dejó su taza con alivio disfrazado de gracia. Pasé el resto de la mañana en la escuela fingiendo ser una estudiante común que no tenía un asiento de primera fila en una telenovela corporativa. Mi amiga Ava me esperaba bajo los sicómoros y me pasó un café helado como un médico entregando un medicamento necesario. Pareces como si hubieras dormido con los zapatos puestos, dijo. ¿Cómo va el golpe de palacio? Le conté lo esencial. ¡Silvo! Tu padre le da a Cenicienta un paracaídas dorado y guarda el zapato de cristal para ti. ¿Vas a correr o a bailar? Ambas cosas, dije. Él cree que puede retenerme aquí como prueba de su bondad. Yo planeo ser la prueba de sus consecuencias. Ava sonrió con picardía. Quiero entradas para la gala. Odias las galas. Adoro ver a los ricos mentir con un tenedor en la mano. De regreso en la casa, encontré un vestido extendido sobre mi cama. Rebeca estaba de pie junto a la ventana con una cinta métrica colgada del cuello, como si ella misma hubiera cortado la seda. Lo pedí a mi estilista, dijo. Se verá bien en las fotos. Líneas suaves, clásico, no agresivo. No agresivo, repetí. Una elección que parece un encogimiento de hombros. Ella parpadeó. ¿Qué? Nada. Toqué el vestido. Era hermoso, elegante y seguro. Mi madre habría sonreído y dicho, «Vas a brillar con esto». «Gracias», dije. «Lo probaré». Ella se relajó. Sus ojos decían progreso. Luego intentó acercarse, moldear el momento. «Emily, sé que esto ha sido difícil. No quiero que seamos enemigas». «Despediste la mesa de la entrada», dije. Ella volvió a parpadear. «Perdón, la foto, el cuadro. Despediste la mesa de la entrada y contrataste una pared vacía. Fue un acto pequeño, pero una declaración. No tenemos que ser enemigas, Rebeca, pero no puedes reescribir la casa y llamarlo mantenimiento del hogar». Sus manos se tensaron sobre la cinta métrica. Solo quería un nuevo comienzo. Nuevo, dije. No es lo mismo que vacío. Esa noche me puse el vestido sola, sin estilista y sin coro. Ajustaba como una decisión. En el espejo parecía alguien a quien se le creería si contaba una historia con convicción. Decidí contar una. La gala se desplegó bajo luces suaves y risas caras. Los fotógrafos revoloteaban como aves bien entrenadas. Mi padre estrechaba manos de hombres que se medían por el grosor de la correa del reloj escondido bajo el puño. Rebeca se deslizaba a su lado en un vestido que quería parecer natural y solo lograba verse calculado. «Emily», dijo una voz a mi hombro. Era Víctor Ale, el jefe de asuntos públicos, que me conocía desde niña cuando memorizaba los nombres en los muros de donaciones. Me dio una sonrisa real. «Veo que sobreviviste la semana». «Me pagarán extra por las acrobacias», respondí. «Si necesitas cobertura esta noche, búscame». Y para que lo sepas, escuché sobre la discusión del nombre. Desvió los ojos hacia mi padre. «¡Buena jugada!». El programa comenzó con un vídeo del sitio de construcción. Luego las luces subieron y mi padre subió al escenario bajo un aplauso moderado. El discurso fue el clásico Tom Johnson. Mitad control, mitad encanto. Elogió al hospital, a los donantes, al futuro. Hizo una pausa para efecto y sentía la sala inclinarse hacia adelante. Una hija complacida, una familia unida, una narrativa que no luchaba contra la audiencia. Siguió la subasta.
El collar de diamantes que había mencionado descansaba bajo una luz blanca, un fuego frío trenzado en oro. Sentí a Rebeca tensarse a mi lado calculando titulares. Levanté mi paleta. Los números subieron educados al principio, luego competitivos. Finalmente, cuando la sala empezó a murmurar, bajé mi paleta y dejé que un banquero con un bronceado comprado ganara el premio. Él sonrió. Su esposa sonrió. La sala se relajó. Llevé el juego al límite y luego lo cedí. Era un truco que había aprendido observando a mi madre servir postre después de una discusión. La dulzura deja creer a la gente que ha conservado su dignidad. Durante el café, una mujer con traje azul marino se me acercó con una tarjeta. «Soy Dana Cho», dijo, subdirectora del diario. «Estamos haciendo un artículo sobre acuerdos de divorcio modernos en empresas familiares. Off the record. Quiero que sepas que liderar con el nombre de tu madre fue el movimiento correcto. Le dará a tu padre 6 meses de buena voluntad que ayer no merecía». «Off the record», respondí. Mi madre lo merecía ayer y 10 años antes de eso. Ella asintió con la cabeza. «Algún día hablará on the record. Cuando el registro escuche», dije. Dana sonrió y deslizó la tarjeta en mi mano de todos modos. «Si alguna vez intenta dar marcha atrás, llámame». «No lo hará», dije. No porque no quiera, sino porque aprenderá que el costo de retroceder es más alto que el costo de quedarse quieto. Al salir, un hombre delgado interceptó a mi padre. Tenía ojos pálidos y la postura de alguien que nunca pagaba sus propias copas. «Tom», dijo, alargando el nombre como si fuera una amistad que no había ganado. Escuché sobre las acciones con voto. «Audaz», me miró. «Debe ser Emily». «Soy Marco, consultor». Consultor era un disfraz. Su verdadero trabajo era la presión. Miré su mano. Llevaba un anillo que no podía permitirse a menos que alguien más pagara la cuenta. Mi padre se quedó quieto. Rebeca se apresuró, ansiosa por suavizar. «Marco ha estado ayudando a algunos de nuestros proveedores a mejorar márgenes», dijo, recortando personal y empujando facturas a 90 días. «Trabajo impresionante para alguien que no construye nada», comenté con ligereza. Marco parpadeó y luego sonrió como un hombre que acaba de notar una nueva pieza en el tablero de ajedrez. «Aguda, deberíamos hablar, Emily. Mentes jóvenes, dinero viejo, hay futuro en esa intersección». «Hay futuro en pagar a tus proveedores a tiempo», dije. «Compra confianza y esa no se descuenta». Él rió, pero sus ojos se enfriaron. «Nos veremos pronto». En el auto, mi padre no dijo nada. Rebeca dijo demasiado. «Fuiste grosera con Marco. Es valioso. Tiene conexiones». «También la gravedad», dije. «Prefiero las leyes que funcionan. Creas en ellas o no». Al llegar a casa, fui directo al antiguo cuarto de mi madre. Aún olía levemente a lavanda y finales. Abrí el armario y encontré la caja de zapatos donde guardaba cartas, boletos y pequeñas notas que escribía en listas de compras. Al fondo hallé una postal de la tienda del hospital. Con su letra cuidadosa había escrito una idea para la sala de lectura. Un estante de historias que terminan bien, un estante de historias que empiezan de nuevo, un estante para días que son solo días, no capítulos. Me senté en el suelo y dejé que el pensamiento me envolviera. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abogado. Los documentos del fideicomiso estaban listos para la revisión de mi madre. Otro mensaje de Ava. Parecías la última línea de un poema del tipo bueno. Y uno más de un número desconocido. Era breve. «Debemos vernos. Hay cosas sobre Rebeca que no sabes». Me quedé mirando la pantalla. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el golpe lejano de una puerta cerrándose, como si la mansión misma exhalara entre escenas. Escribí: «¿Quién eres?». Una pausa. Luego 3 palabras. «Alguien a quien lastimó». No dormí bien. A la mañana siguiente llamé primero a mi madre. Le conté sobre la gala, el nombramiento, los aplausos que se sintieron como una brisa limpia después de un día pesado. Rió suavemente con la imagen del banquero con el bronceado comprado. Me dijo que había comprado una tetera que silbaba como un ave y que iba a pintar una pared de amarillo. «Pinta 2», dije. «Pinta 3, pinta luz en cada rincón». «Lo haré», respondió. «Lo intentaré». Me vestí para la escuela y para la guerra. Al salir, la señora Sang me alcanzó con una bolsa de papel marrón. «El chef te preparó algo para el almuerzo. Dice que no se puede pelear con el estómago vacío». «Dile que gracias», contesté.
y dile que la foto se queda en mi cuarto por ahora. Ella sonrió. Ya se lo dije. En el campus, Ava me empujó un periódico entre las manos. Primera plana de la sección de negocios. El titular era suave pero firme. Una familia escribe su propio final. El artículo elogiaba el nombramiento, mencionaba la transferencia de acciones y citaba a miembros anónimos de la Junta, diciendo que la firma estaba enfocada en el futuro. Una línea hacia el final me detuvo. Personas cercanas dicen que la compañía contrató asesores externos para revisar gobierno corporativo y planificación de sucesión. Le envié un mensaje a Víctor, dijo Ava. Café mediodía. Respondió con un pulgar arriba y una ubicación. Al mediodía, deslizó una taza al otro lado de la mesa y se inclinó hacia adelante. La Junta quiere parecer moderna, dijo. ¿Creen que revisar el gobierno se ve responsable? Puede serlo o puede ser teatro. ¿Qué es ahora? Vaciló. ¿Conoces a tu padre? ¿Le gustan las ideas nuevas si le permiten conservar los hábitos viejos? Si se siente presionado, buscará atajos. Si alguien promete neutralizar el bloque de voto de tu madre, podría escucharlo. Neutralizar como una clase especial de acciones sin voto para una adquisición propuesta, una oferta de derechos, un acuerdo entre accionistas que suena justo y la inmoviliza. Hay muchas maneras de doblar una regla sin romperla. Miré la calle. La gente se movía como si entendiera la coreografía de su propia vida. Quería esa sensación para mi madre. La quería para mí. ¿Cuánto falta para la revisión? 2 semanas. Estudió mi cara. Si vas a moverte, muévete ahora. Llamé al abogado desde la acera. Necesitaremos un adendum simple al fideicomiso. Cualquier cambio material en la estructura accionaria requiere consentimiento, no solo aviso. Y quiero una carta pública de mi madre a los empleados. Gracias por construir la empresa que construyó a nuestra familia. Votaremos a favor de decisiones que protejan su salud a largo plazo. Sin amenazas, sin fanfarroneos, solo una promesa. Él silbó suave. Estás escribiendo una cerca alrededor de un jardín. Estoy escribiendo unas memorias en futuro, dije. Esa tarde me reuní con el número del mensaje en un café pequeño cerca del río. La persona que se levantó para saludarme no era lo que esperaba. No era una ejecutiva rival. No era una inversionista despechada. Una mujer de poco más de 30 años con un vestido sencillo, ojos cansados y boca serena. Soy Nora, dijo. Solía ser su gerente en una organización sin fines de lucro. Yo era joven y ella era amable. Luego dejó de serlo. Nos sentamos. Me habló de presupuestos que no cerraban y facturas que llegaban justo después de que se liberaba una subvención. Me habló de una donante que retiró su apoyo cuando se hicieron preguntas. Me habló de cómo Rebeca se fue justo antes de una auditoría y aterrizó, como siempre aterriza gente como ella, de pie. ¿Por qué contármelo ahora?, pregunté. Porque cuando tu madre se fue, dijo Nora, las personas como yo lo reconocimos. Las silenciosas, las que se rompen al final. Vi el anuncio del ala del hospital y el nombre de tu madre. Pensé que tal vez alguien en esa casa estaba por fin listo para escuchar las partes de la historia que no se imprimen en el programa. ¿Tienes pruebas? Tengo copias de correos, dijo. Y recuerdo de lo rápido que se cerraron las puertas del ascensor cuando pedí ayuda. Miré sus manos, estaban firmes. Tráeme lo que tengas, dije. Verificaremos antes de hacer nada. No voy a incendiar una casa para calentarme las manos, pero no voy a dejar que una ladrona decore la sala. Asintió. Gracias. Y dile a tu madre que el amarillo se verá como luz de día, incluso de noche. Cuando llegué a casa, Rebeca estaba en la sala de música con una diseñadora de interiores, señalando muestrarios de telas. La diseñadora parecía encantada. Rebeca parecía una mujer que había decidido que el pasado era un invitado al que podía obligarse a irse si se reorganizaban las sillas suficientes veces. «Cancelen el pedido», dije. Se volvió sorprendida y luego molesta. «Perdón, cancelen el pedido. No habrá renovaciones hasta que termine la revisión de gobierno. Nada de óptica que diga nueva esposa, nueva regla. Dígale a la diseñadora que envíe la factura por el tiempo ya invertido. Luego páguenla. En esta casa no robamos trabajo. No tienes derecho a tomar esa decisión», dijo. Tu padre me puso a cargo de los asuntos del hogar. Hogar, dije.
Incluye el ánimo de quienes viven aquí. El personal no es mobiliario, las paredes no son una pizarra y la mujer, cuyo nombre estará en esa ala del hospital, eligió estas cortinas. Así que se quedan por ahora. Se acercó hasta quedar casi a mi altura. «Estás intentando convertirme en la villana», dijo. «Yo no lo soy». «Entonces deja de leer las líneas que lee la villana», respondí. Mi padre apareció en el marco de la puerta, atraído por el sonido de dos personas que habían aprendido a mantener la voz baja cuando el corazón trepa. Nos miró a una y a otra, calculando otra vez, siempre calculando. «Emily», dijo una palabra en su estudio. Cerró la puerta y se apoyó en el escritorio como si le hubiera prometido sostenerlo. «No puedes pelear todas las batallas. Te vas a agotar. Vas a cometer errores». «Lo sé», respondí. «Por eso las elijo». Se frotó la frente. «La carta de tu madre llegó hoy a los empleados. Fue bien recibida. La acción subió un poco. Por ahora tienes razón. La narrativa funciona, pero recuerda que las historias se desvían. La gente se aburre». «Entonces, denles un mejor segundo acto», dije. «Hagan lo correcto una y otra vez hasta que parezca un hábito». «Entonces lo será», exhaló. «Y si no lo hago, entonces conocerás la versión de mí que creíste querer cuando me pediste quedarme», dije. La heredera, la que no parpadea. Me miró largo rato. Al final asintió, casi para sí. «La junta se reúne en 2 semanas. Trae tus consejos. Trae a tu abogado, pero una regla. No vamos a la guerra en la prensa». Sonreí sin calidez. «Entonces, no les entregues los fósforos a nuestros enemigos». Esa noche le envié a mi madre una foto del boceto de la placa con su nombre escrito, simple y seguro. Ella respondió con una foto de la pared amarilla de su sala. Parecía un pequeño sol que había decidido quedarse. Me metí en la cama con el archivo que me había enviado Nora. Leí hasta que las letras se difuminaron y los patrones empezaron a ordenarse en mi mente. No era una bomba, era un mapa. Mostraba dónde había pisado Rebeca cuando el suelo se movió bajo ella y dónde eligió seguir pisando de todos modos. Mostraba los huecos que mi padre se negaba a ver porque el amor para él a menudo era un cuento sobre sí mismo. Antes de dormir, escribí una lista. No exigencias, no venganza. Solo las 10 cosas siguientes que mantendrían a mi madre a salvo, a la empresa honesta y a la casa sin confundir silencio con paz. Al final escribí una frase más. No dejaré que la persona más bondadosa del cuarto pague el precio más alto. En la oscuridad, la mansión se asentó. En algún lugar, un reloj marcó como marcan los relojes en casas que no están seguras de qué hora es. Cerré los ojos y escuché. Mañana me vestiría otra vez para la escuela y para la guerra. Mañana sonreiría a mi padre y le recordaría que la historia es una decisión. Mañana le diría a Rebeca que la verdad no necesita buena iluminación. Necesita una puerta que se abra. Y mañana, si la junta preguntaba cuál era nuestra historia, se la diría en palabras que incluso el mercado pudiera entender. Valor es confianza. Confianza es una promesa cumplida. Cumple las suficientes promesas y un día la casa recuerda cómo respirar. Desperté antes de la alarma. La casa quieta y gris. Ese tipo de silencio que se siente escenográfico. El archivo de Nora estaba en mi escritorio con 2 notas adhesivas y un clip sujetapapeles. Lo había leído 2 veces y aún sentía la misma claridad fría. No era un escándalo que explotaba. Era un conjunto de hábitos que se calcificaron. Una línea de presupuesto aquí. Un rótulo mal puesto allá. Un proveedor que resultaba ser un amigo. Sería fácil de desestimar si uno quisiera. Sería imposible de defender si uno no. Envié 3 mensajes antes de cepillarme los dientes. Uno al abogado pidiendo un contador forense que no se deslumbrara con un folleto brillante. Uno a Víctor pidiendo un café discreto con alguien de finanzas del hospital que supiera leer un libro mayor en plena tormenta. Y uno pidiendo permiso para contactar a quien ella nombrara. Respondió casi de inmediato. Sí, diles que yo te envié. Estoy cansada de ser la única persona que recuerda. En el desayuno, mi padre leía un informe con los lentes bajos en la nariz. Rebeca servía jugo como si la domesticidad pudiera aprenderse con solo repetir los gestos suavemente. Yo serví café y conté los segundos antes de que mi padre hablara. La Junta quiere un preinforme para la revisión de gobierno, dijo. Conciso, nada de manifiestos. Puedo hacerlo conciso, respondí.
Principios, no teatro. Barandillas, no discursos vacíos. Levantó la vista. Los principios son caros si los eliges en el momento equivocado. La confianza es barata si inviertes temprano, dije. ¿Costosa después? Por eso estamos pagando ahora. Rebeca no me miró. Untó mantequilla en la tostada con trazos limpios y cuidadosos. Cuando dejó el cuchillo, su mano tembló una vez. Una pequeña onda. Lo noté. Ella notó que yo lo noté. Luego levantó la barbilla como quien quiere ser un relato contado bajo una luz favorable. Después de clases, me reuní con Víctor en un reservado donde la ciudad no podía escucharnos. Había traído a una mujer con un cardigán azul marino que se presentó como Lila, subcontralora del hospital. Tenía un rostro sereno y la paciencia de alguien que pasó años explicando números a personas que solo fingen escuchar. ¿Querías entender cómo los derechos de nombre entran en los presupuestos? Dijo. No es magia, es un calendario de promesas. Cuando los donantes pagan tarde, la construcción paga con retraso. Cuando los donantes pagan a través de una fundación que cobra comisiones, menos dinero llega a la pared. Mi padre ha pagado a tiempo. Hizo una pausa. No todos lo han hecho. La organización sin fines de lucro donde trabajaba Nora financió el programa de lectura. 2 años de facturas irregulares, dije. ¿Puedes decirme si las entregas coincidieron con los desembolsos? Dejó su taza de té. ¿Puedo decirte lo que muestran nuestros registros? Me deslizó una impresión. Columnas limpias, fechas claras. Lo vi de inmediato. Una factura tardía justo después de que se liberaba una subvención. Una orden de compra con un código de proveedor que pertenecía a otro programa. Nada dramático, solo el tipo de resbalón que hace que un informe anual brillante parezca más reluciente que un martes en la sala de espera pediátrica. Gracias, dije. Si alguien pregunta por qué lo consulté, diles que estoy escribiendo un discurso sobre la responsabilidad. Víctor sonrió. Responsabilidad suena bien. También la palabra promesa. Se puso serio. Pero no pongas la palabra auditoría en una frase, a menos que estés preparada para terminar el párrafo. Estoy preparada, dije. También estoy preparada para detenerme si los hechos terminan. Al salir, recibí un mensaje del abogado. El contador te verá a las 4. Discreto. Trae lo que tengas. La contadora, una mujer compacta llamada Red, revisó el archivo con la atención rápida de una cirujana buscando una fractura oculta. Me pidió que repasara la línea de tiempo 2 veces. Luego dibujó un diagrama simple en una libreta legal. Si esto fuera descuido, dijo, los errores serían aleatorios. Si fuera intencional, verías repetición. Mismo momento en cada ciclo, mismo patrón de proveedores, mismas aprobaciones. Rodeó con un círculo 2 fechas. Aquí y aquí. Pediremos estados de cuenta bancarios y contratos de proveedores de la organización. Me miró a los ojos. Entiende que nada de esto se vincula a tu padre a menos que exista un lazo directo. Lo sé, dije. No busco un arma, busco una brújula. Esa noche la casa olía a aceite de limón y a una decisión que aún no se había tomado. Rebeca estaba en el vestíbulo con más muestras de tela. Dijo que solo intentaba hacer que el lugar se sintiera más luminoso. La luz no es un color que se compra, dije. Es algo que se gana. Ella sonrió como si hubiera contado un chiste. Tienes talento para los lemas. Tengo memoria de cómo se sentía la casa cuando decía la verdad, respondí. Sus ojos se enfriaron. Si sigues convirtiendo este lugar en un museo de tu madre, nunca vivirás en él. Si arrancas los marcos, los fantasmas usarán las paredes, dije. Elige tu propio fantasma. Mi padre apareció, atraído por el sonido de 2 personas que habían aprendido a discrepar sin alzar la voz. Dijo que habría una cena pequeña en el club la noche siguiente. Informal, algunos directores, nada oficial. Dije que estaría allí. Él pidió que llevara algo que pareciera que hablábamos entre nosotros. Dije que tenía varios vestidos que parecían oraciones. En la escuela, Ava puso cara cuando le conté lo de la cena. Esposas de directores fingiendo que se gustan entre sí es mi género menos favorito, dijo. Ponte armadura. Pienso hacerlo, respondí. La armadura se parece a la claridad. Entrecerró los ojos. Traducción. Vas a sonreír hasta que sus cuchillos se aburran. Algo así. La cena fue un jardín de apretones de manos y risas curadas. Los directores formaban pequeños círculos que parecían elecciones.
Me paré junto a mi padre mientras él hacía el recorrido. El primero era afable y pesado de comodidad. El segundo tenía ojos que medían costo. La tercera, una mujer con un vestido gris pizarra. Observaba todo y decía poco. Me gustó de inmediato. Tom nos cuenta que estudias economía. Me dijo con un tono que hacía sonar la palabra economía como un idioma que podía hablarse con cuidado o con malicia. Estudio consecuencias, respondí. La economía es el diccionario. Sonrió. Soy Priya, presidenta del comité de auditoría. Entiendo que estás escribiendo el preinforme. Una versión, dije. La sección de principios. Manténlo breve. Pon los verbos al inicio de las oraciones. La gente miente menos cuando los verbos están cerca del principio. Rebeca apareció deslizándose con un hombre cuyo bronceado decía que creía que el sol era un equipo bajo su mando. Marco me estrechó la mano con una presión que sugería que ya habíamos acordado varias cosas que nunca discutimos. Hemos estado pensando con Tom, dijo. Hay una forma creativa de financiar una adquisición que consolidaría el liderazgo en el sector. Una oferta de derechos con una opción adicional asignada pro rata, pero con una excepción para socios estratégicos. El bloque de tu madre podría suavizarse sin presión directa. Todos ganan. Todos, dije. No es una persona. Nómbralos. El río. Eres directa. Es encantador. A los mercados les gusta la flexibilidad. A los mercados les gustan las matemáticas, dije. Flexibilidad sin matemáticas es una caída. Mi padre se aclaró la garganta. Revisaremos opciones. Nada está decidido. Priya me lanzó una mirada que decía que había escuchado cómo cambiaba la música y no le gustaba el nuevo tempo. Mantén a tu abogada cerca, murmuró. De vuelta en casa después de la cena, mi teléfono vibró con una alerta. Un sitio de chismes había publicado una nota con fotos viejas e insinuaciones nuevas. El titular estaba diseñado para que lo clicaran. Cenicienta con dinero. A mi madre la presentaban como delicada y estratégica de una manera que hacía que delicada sonara manipuladora y estratégica sonara mercenaria. La pieza insinuaba sin afirmar, invitaba al lector a completar la acusación por su cuenta. Le envié el enlace a Dana con una sola línea. No es cierto. Me llamó de inmediato. Puedo sacar una contranota breve en el boletín de la mañana, dijo. Sin citas, solo contexto. Expertos en filantropía, una abogada de divorcios, alguien del hospital que hable del programa. No nombraremos al sitio de chismes, pasaremos por encima de él. Pero necesito una oración tuya que sea segura para imprimir. Imprime esto, dije. La empresa le hizo una promesa a la ciudad y la está cumpliendo. Las familias no son hojas de balance y la bondad no es un pasivo. Limpio, dijo. Claro, gracias. En el desayuno, Rebeca estaba luminosa y frágil. Mi padre, callado, parecía un hombre que se acostó creyendo que su casa quedaba detrás de un portón, y despertó para descubrir que el portón era una línea dibujada en la arena. Preguntó si había visto la nota. Dije que sí. Preguntó si había hablado con alguien. Le conté la oración que le di a Dana. Asintió una vez. Aprobación e irritación enroscadas juntas. Bien, dijo. Ten cuidado. Cuidado es mi religión, respondí. No importó. Para el mediodía, la historia había sido reemplazada por otra. El hospital publicó una foto del boceto de la placa con el nombre de mi madre. Los comentarios eran amables de la forma en que la gente puede serlo cuando le dan algo sencillo que aplaudir. Una enfermera escribió que recordaba a mi madre leyendo a un niño mientras el papeleo se demoraba. Un conserje escribió que el día que mi madre llevó galletas, la sala de espera dejó de morderse las uñas. Esos dos comentarios hicieron más por nuestra narrativa que cualquier comunicado de prensa. Por la tarde llamó Red. Había solicitado registros a la organización y recibió a cambio un correo a la defensiva. Eso le dijo lo que necesitaba saber, dijo. También encontró que uno de los proveedores estaba vinculado a una empresa fantasma que a su vez estaba ligada a una dirección conectada con una persona que firmaba cheques en una firma donde Rebeca tuvo un contrato de consultoría 3 años atrás. No es una pistola humeante. Es un camino con huellas que curiosamente tienen el mismo tamaño. Le di las gracias. Luego me quedé muy quieta. Yo había querido una brújula. Tenía un mapa con una línea de puntos y un signo de interrogación. Al final me reuní con Nora en el parque y le conté lo que teníamos. Miró el río y no sonrió. Cuando le dije a la junta que había irregularidades, dijo, me dijeron que estaba enojada. Cuando les dije a los donantes que estaba preocupada,
Dijeron que me faltaba espíritu de equipo. La palabra preocupada es lo que solemos decir las mujeres, cuando en realidad queremos decir asustada. Yo estaba ambas cosas. No seremos ninguna de las dos, dije. Seremos precisas y llegaremos a tiempo. Esa tarde entré a la cocina y encontré a la señora Sang enseñándole al chico nuevo a doblar servilletas para que las esquinas coincidieran. Vio algo en mi cara y sirvió sin hacer la pregunta. Le conté una versión de la verdad. Si quitas una mancha, dijo, debes enjuagar la tela mucho después de que parezca limpia. Si no, amarilla. Luego, cuando nadie mira. Se lo conté a mi padre después de la cena. No acusé. Describí. Escuchó con la mandíbula apuesta como una puerta. Cuando terminé, dijo 3 palabras que no esperaba. Te creo. El alivio no llegó. Llegó la responsabilidad. Entonces actúa, dije. Llama al hospital. Pide hablar con su asesor jurídico. Dile que apoyarás cualquier investigación sobre la organización. Hazlo antes de que alguien te lo pida. Luego llama a Priya. Dile que te abstendrás de cualquier voto que toque tus relaciones personales. Luego llama a Marco y dile que no te interesa ningún financiamiento que requiera que tu hija firme para anular una promesa. Se frotó las sienes. Tienes 19 años, dijo otra vez, pero la palabra sonó distinta ahora. Menos a duda, más a asombro que no quería admitir. Soy la hija de una mujer que me enseñó que el coraje es un verbo, dije. Tomó el teléfono, hizo las llamadas. Cuando terminó, parecía 10 libras más liviano y 10 años mayor. Rebeca entró con una sonrisa fina que decía que sabía que se había abierto una puerta y no le gustaba la corriente. Preguntó si todo estaba bien. Mi padre dijo sí, con el tono que usan los hombres cuando han decidido no explicar, esperando que la explicación desaparezca si no la nombran. Se volvió hacia mí cuando él salió del cuarto. Sea cual sea la historia que te estés contando, dijo, no te va a calentar. La verdad abriga mejor que una mentira, respondí. Casi se rió. Tú ves el mundo en líneas, yo lo veo en ángulos. Los ángulos ganan en salones largos. Las líneas se vuelven muros si construyes las suficientes. Dije. Al día siguiente el preinforme fue a la junta. Principios y luego pilares. Nada de operaciones con partes relacionadas sin divulgación total. Nada de reestructurar clases de acciones sin el consentimiento de todos los bloques con voto. Directores independientes con independencia real. Un protocolo de pagos a proveedores que tratara al tiempo como moneda y a las personas como algo más que renglones en una hoja. Era seco. Era difícil discutirlo. Priya llamó. Esto está bien, dijo. Los verbos van al frente. Lleva este tono a la reunión. No lleves la parte de ti que quiere ganar. Lleva la parte que quiere perdurar. Durante una semana, la casa aprendió a respirar en oraciones cortas. El ciclo de chismes siguió adelante. El hospital envió una carta formal reconociendo nuestro apoyo a una revisión. Red siguió acabando. Dana mandó una nota que decía, «Recuerda ese favor que te debo», y adjuntó un recorte sobre Marco. Era pequeño. Un contrato municipal que había asesorado para un cliente fue revocado tras la protesta de un comité de control. Nada ilegal, decía el artículo. Solo desprolijo. Lo guardé. El viernes, mi madre me invitó a almorzar en su nuevo departamento. Al entrar, el lugar parecía un amanecer. 2 paredes amarillas, una alfombra suave, una mesa pequeña con un florero de flores que no combinaban porque había decidido no importar. Preparó una sopa que sabía a recordar. Me contó sus planes de ser voluntaria 2 tardes por semana en la sala de lectura cuando abriera. Le pregunté si le daba miedo encontrarse con mi padre allí. El miedo y el orgullo no se llevan bien, dijo. He decidido decepcionar al miedo. Al salir me crucé en el pasillo con una vecina que se presentó como June y dijo, «Tu madre me ayudó a elegir una planta que no se me muera. A veces, gente como nosotras necesita iniciadores». Sonreí y pensé en cuántos iniciadores había dado mi madre a esta casa sin que nadie los llamara así. El fin de semana trajo una prueba nueva. Un correo de un director que rara vez escribía más de 3 oraciones llegó a mi bandeja. Quería reunirse en un lugar neutral. Dijo que tenía preocupaciones sobre asesores externos. No nombró a Marco. No hacía falta. Nos sentamos en un diner donde los panqueques eran famosos y las sillas pegajosas y seguras. Nunca me gustó la gente que vende riesgo como innovación, dijo. Pero tu madre me caía bien.
Hacía preguntas que empezaban con ¿por qué? Y terminaban con ¿cómo puedo ayudar? Dile que Esteve manda saludos. Se lo diré, respondí. Y gracias. El lunes por la mañana, recibí en la casa un sobre delgado a mi nombre, escrito con letra cuidadosa. Adentro había una fotocopia de una carta de un donante dirigida a la junta de la organización de hace 2 años. Planteaba preocupaciones casi idénticas al patrón del archivo de Nora. El donante había pedido respuesta. La respuesta había sido: gracias por su interés. No constaba ninguna acción. La firma al pie pertenecía a un hombre cuyo nombre aparecía seguido en las páginas sociales y casi nunca en las actas. Revisé el matasellos. Había sido enviado desde un código postal cerca del río. Nora había dicho que había otros. Tal vez uno decidió encontrarme. Llevé la carta a mi padre. La leyó 2 veces. Luego me pidió que me sentara. Me contó la historia de la primera vez que tuvo que despedir a alguien que le agradaba. Dijo que lo peor no fue la conversación, sino las semanas anteriores, cuando fingía que aún no lo sabía. Dijo que estaba cansado de fingir. Me preguntó si estaría en la sala cuando hablara con Rebecca. Dije que sí. Me preguntó si lo dejaría hablar primero. Dije que sí. Pareció aliviado y también como un hombre que había visto el borde del precipicio y decidió detenerse. Llamó a Rebecca al estudio. Entró con una sonrisa que titubeó al vernos a los dos. Le dijo que había pedido una revisión en la organización. Le dijo que se había abstenido de los votos que tocaran su trabajo. Le dijo que la discusión de la oferta de derechos quedaba fuera de la mesa. Dijo que quería creer que nada en el archivo de Nora resistiría. Dijo que estaba dispuesto a estar equivocado si los hechos lo indicaban. Rebecca no lloró, no hizo un escándalo. Se quedó muy quieta. Luego dijo una frase que me hizo poner las manos en el regazo para no apretarlas. No harías esto si ella no te estuviera susurrando. Mi padre dijo con voz nivelada. Hago esto porque debí hacerlo antes. Me miró. Has ganado. Dijo y logró que la palabra ganado sonara a ruina. Ojalá te guste la vista desde esa colina. Hay mucho viento allá arriba. No respondí. Salió sin mirar atrás. La puerta no se azotó. Se cerró como una línea que se traza. Esa noche, la casa se movió como un barco que se había puesto de cara a la corriente. El personal trabajó en silencio. La señora Sang preguntó si quería que la foto volviera a la mesa de la entrada. Aún no, dije. Deja que la pared aprenda a ser honesta sin ayuda. Subí a mi cuarto y abrí la laptop para practicar respuestas a preguntas que aún no me habían hecho. Ava llamó por videollamada y levantó tarjetas escritas a mano. ¿Por qué la empresa debe evitar trucos de acciones de doble clase? Porque la claridad evita juegos. ¿Por qué el hospital debería confiar en tu familia? Porque hemos pagado a tiempo y seguiremos haciéndolo. ¿Por qué los detractores deberían dejar de llamar a tu madre cazafortunas? Porque la fortuna que cazas cuando dejas una casa como esta se llama dormir. Ella rió y lanzó una tarjeta contra la cámara. ¿Estás lista? Ponte el traje azul, el que dice, infórmame en serio. Programé la alarma y dejé el traje sobre la silla. Antes de dormir, escribí a Dana para agradecerle la cobertura que había desplazado el artículo de chismes. Ella respondió con una línea que imprimí y pegué dentro de mi cuaderno. El público es más inteligente de lo que creen cuando le das hechos simples a tiempo. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Por un segundo pensé que era el miedo pidiendo asiento. Era un mensaje de Red. Había encontrado algo. Una subvención que había sido canalizada a través de un tercero y luego regresada a la organización con un código distinto. Legal. Si se revelaba, no revelado. No mencionaba a Rebecca, pero sí un proyecto que ella había supervisado. Necesitamos vernos a las 8, escribió. Me quedé mirando el techo y conté los minutos hasta que sonara la alarma. La casa estaba en ese silencio específico que significa que un nuevo sonido está por llegar. Me levanté, hice y vi cómo cambiaba la luz. A las 7:40 recibí un mensaje de Víctor. Anoche entró una denuncia anónima sobre la organización en el portal del fiscal general. Los medios olfatearán. Aún no hay historia. El reloj empezó. El reloj había empezado hacía mucho. Pensé, apenas ahora lo escuchábamos. Me vestí. Guardé la carta del donante en mi bolso. Puse la impresión del hospital en la carpeta con las notas de Nora. Metí en el bolsillo la lista de mi escritorio, la que terminaba con la frase sobre no dejar que la persona más bondadosa pagara el precio más alto. En el pasillo,
La señora Sang enderezó un marco y me sonrió. La casa está aprendiendo, dijo. Nosotras también. Salía una mañana que parecía una hoja en blanco. No se quedaría así. Estaba bien. El papel es para escribir. Hoy la Junta recibiría nuestros principios y nuestros verbos. Hoy me sentaría junto a mi padre y elegiría en qué salas hablar y en cuáles dejar que el silencio hiciera el trabajo. Hoy diría la verdad a personas que preferían ángulos e invitaría a que aprendieran líneas. Y esta noche, si la ciudad quería una historia, le daría una sin efectos especiales, sin villanos fáciles y con una trama que solo avanzara cuando alguien cumplía una promesa. La sala de juntas olía a madera pulida y a promesas viejas. 12 directores estaban sentados bajo una lámpara de araña que nunca parpadeaba. Mi padre ocupó la cabecera con un rostro que al fin parecía haber aprendido el costo de los atajos. Coloqué mi carpeta en el asiento a su derecha, lo bastante cerca para ser vista, lo bastante lejos para hablar por mí misma. Prilla, la presidenta de auditoría, asintió. Empecemos. Revisión de gobierno. Primero, puse los verbos al frente de las oraciones, tal como ella me había dicho. Nada de trucos de doble clase, ningún contrato con partes relacionadas sin divulgación total, ninguna reestructuración que diluya bloques con votos sin consentimiento, pagos a proveedores a tiempo, directores independientes que sean realmente independientes. Un murmullo de esos que significan que la sala reconoce un espejo incluso cuando no le gusta su reflejo. Marco se recostó al fondo. La imagen de un hombre que vende flexibilidad al peso. Con todo respeto, dijo con desdén, están atando las manos a la dirección. Los acuerdos requieren velocidad. Velocidad sin frenos es un choque, respondí. Si una transacción solo funciona en la oscuridad, entonces no funciona. La boca de Prilla se curvó casi una sonrisa. Apoyado para discusión, las manos se levantaron, las mías quedaron plegadas. Entonces vino la parte que la sala no había ensayado. Mi padre se puso de pie. Antes de votar, necesito dejar algo asentado. Miró cada rostro, uno por uno. Hemos pedido al hospital que realice una revisión externa de una organización asociada. Me he abstenido de todo lo relacionado con esa organización o con la señora Rebecca Allen. Si la revisión encuentra problemas, apoyaremos las medidas correctivas. Si los descarta, cerraremos el libro con gratitud y seguiremos adelante. Sin drama, sin teatro, solo una puerta abierta donde antes había un muro. La sonrisa de Marco se afinó. Con todo respeto, dijo Prilla, levantando la mano. Anotado, señor Ale. Volvió la mirada a la mesa. Todos a favor de los principios de gobierno, tal como están escritos. 11 manos se alzaron. La 12ª, la de mi padre, se levantó después de una pausa lo bastante larga para contar un año. Moción aprobada. Afuera, el cielo era de un azul llano, como un documento firmado y archivado. Víctor me alcanzó junto al ascensor. Lo hiciste sin derramar una gota, dijo. No estoy aquí para hacer un desastre, dije. Estoy aquí para asegurarme de que el piso no se incline. Río, un sonido pequeño que aflojó el cuarto. Trato hecho. Cuando se fue, dejé el plan junto a mis cuadernos y le escribí a mi madre. ¿Cómo va la pared amarilla? Mandó una foto. Ahora 2 paredes amarillas, una tercera atreviéndose a imprimirse. Se ve como luz de día, incluso de noche, escribió. La miré hasta que mi propio cuarto se sintió más cálido. Semanas después, la revisión del hospital cerró con recomendaciones y un plan limpio. La organización reemplazó a 2 miembros de la Junta, nombró a una nueva contralora, reembolsó una comisión que nunca debió cobrarse y envió una carta con una palabra: perdón. No mencionó a Rebecca. Ella se mudó en silencio. Un fin de capítulo sin suspenso. Solo un punto que sabía ser punto. Los sitios de chismes intentaron una ronda más. Se aburrieron cuando la única historia era administración responsable y facturas pagadas a tiempo. Los titulares prefieren incendios. Nosotras les seguíamos dando pintura ignífuga. Un domingo lento visité a mi madre. Su departamento olía a té de limón y a pintura que había decidido quedarse. Caminamos al parque con una bolsa de pan duro para aves a las que no les importan los precios de las acciones. Me tomó del brazo. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Estudiar para los exámenes finales. Mantener honesta a la Junta.
Aprender a tener 19 sin disculparme por parecer 30 en papel. Me apretó la mano. Puede ser más de una cosa, cuento con eso. Nos sentamos en una banca bajo un cielo que parecía una página nueva. Cerca, un niño sostenía un libro de biblioteca con ambas manos, como algunos sostienen la esperanza. Pensé en la placa, en la sala de lectura, en la aritmética simple que nos había salvado a todos. Valor es confianza. Confianza es promesas cumplidas. Promesas cumplidas son futuros que respiran. Mi teléfono vibró una última vez. Otra vez brilla. 3 palabras. Orgullosa de ti. Sonreí y guardé el teléfono. Mamá, dije, ¿cómo se siente tener tu nombre en un edificio? Ella miró las nubes y luego a mí. Como una historia que por fin aprendió la lección. ¿Cuál lección? Que la bondad no es un pasivo. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y que los finales correctos no cierran puertas. Las abren. El viento se alzó suave como una invitación. Respiré hondo. Olía a té de limón, a papel fresco y al amarillo de una pared que se negaba a apagarse. Epílogo. La asamblea anual de Johnson Group duró 29 minutos y 0 aspavientos. Se aprobaron políticas. A los proveedores se les pagó más rápido. El ala del hospital abrió a tiempo. Mi madre leyó los miércoles. Cuentos de hadas a las 4. Libros por capítulos a las 5. Los niños aprendieron a hacer coronas de papel y los terapeutas aprendieron a medir la esperanza en páginas por hora. Mi padre dejó de contratar ángulos y empezó a contratar líneas. En cuanto a mí, guardé la lista en el bolsillo hasta que el papel se ablandó y la tinta se corrió. Luego escribí una nueva. No exigencias, no venganza. Solo 10 promesas pequeñas para la chica que fui cuando esto empezó. Las cumplí una por una, y la casa al fin recordó cómo respirar.